Industria del amor, la historia que no fue puro romance. Siempre en mi mente, ¿qué voy a hacer? No sé. ¿Qué onda, mi raza grupera? Bienvenidos una vez más a las intrigas de Herberín. Amigo, el día de hoy vamos a hablar de una agrupación que le apostó al amor, cuando muchos grupos comenzaban a cantar corridos, historias bravas, fiestas pesadas y canciones cargadas de otro tipo de ambiente. Vamos a conocer cómo nació la industria del amor, aquellos años en los que sus integrantes trabajaban en los camps agrícolas mientras perseguían el sueño de convertirse en artistas. También veremos cómo lograron abrirse paso hasta convertirse en uno de los grupos románticos más queridos del género grupero, los éxitos que marcaron a toda una generación, los cambios de integrantes que pusieron a prueba al grupo y las diferencias que estuvieron a punto de cambiar su historia para siempre. Porque aunque desde afuera todo parecía romance y canciones para dedicar, detrás del escenario también hubo momentos que dejaron más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, les quiero pedir que se suscriban al canal, activen la campanita y nos regalen su poderoso like, porque eso nos ayuda bastante a seguir trayéndoles las mejores historias del regional mexicano. Ahora sí, sin más preámbulo, arranquemos recio con esta historia. Los campos de fresa donde nació el sueño. Fíjense amigos, antes de que la industria del amor llenara bailes, sonara en la radio y pusiera a medio mundo a dedicar canciones con el corazón todo apachurrado, la historia venía desde abajo, desde la tierra, desde el sudor y desde esos campos donde la vida no pregunta si estás cansado, nomás te avienta la jornada encima. El nombre clave en este arranque fue Roberto Verduzco, uno de los pilares de esta historia. Un chamaco inquieto, de esos que traen la música atravesada en el pecho, pero también la travesura pegada en los talones. Roberto venía de La Piedad, Michoacán. Sus papás ya se habían ido a Estados Unidos buscando trabajo, mientras él se quedó en México al cuidado de sus tíos. Pero el muchacho salió más movedizo que moneda en lavadora. Le gustaba andar de vago, cazar animales y hasta desaparecerse de la casa por días. Y pues, ¿qué les digo, amigos? A la familia se le acabó la paciencia. Sus tíos ya no hallaban si regañarlo, encomendarlo o regresarlo con remitente urgente. Así que terminaron mandándolo con sus papás a Estados Unidos cuando apenas tenía 11 años. Mi tía me mandó a Estados Unidos con un tío y ya llegando acá, pues ¿Música triste, por favor? Sí, esa música triste. Música triste. Ahí empezó otro capítulo, porque Roberto llegó muy chico, sin saber todavía que ese viaje lo iba a poner frente a una vida dura, pero también frente al sueño que años después lo haría conocido. La música ya le venía haciendo ruido desde antes. A los 10 años, un tío le regaló una guitarra, y ahí empezó a sacarle sonidos como pudo. No era de escuela ni de clases musicales, era de oído, de necedad y de estarle picando hasta que algo saliera. Ya en Estados Unidos, la realidad no estaba como para andar soñando con guitarritas nada más. Sus papás trabajaban en el campo, en Oxnard, California, donde la pizca de fresa era parte de la vida diaria, y Roberto terminó metido en esa misma friega. Madrugadas, tierra, cansancio, cajas, sol y manos adoloridas. Ahí no había reflectores, había surcos. No había aplausos, había cheques ganados con la espalda doblada. Y ojo, porque aquí viene lo sabroso de la historia. Roberto llegó a estar inscrito en la escuela, pero la cosa no duró mucho. Su mamá le soltó la sentencia sin tanto adorno. Si no vas a estudiar, entonces ponte a trabajar. Y el chamaco se fue a los campos de fresa. Así, de golpe, la infancia se le puso seria. Era muy vago y me pusieron en la fresa, precisamente. Acá en California. Ajá, en Oxnard, California, donde todavía está. Pero entre tanto trabajo, el muchacho, terco como él era, no soltó la guitarra. Con lo que ganaba compró otra en un pulguero, y en los ratos libres se ponía a cantarles a los demás trabajadores. Hasta el mayordomo llegó a decirle a su mamá que su hijo no tenía remedio, porque aparte de quedarse atrás, se ponía a cantar. Su hijo no tiene remedio, señora. Su hijo no tiene remedio, señora. Su hijo, aparte de comerse las fresas, va a ser cantante. Hasta para el amor ya andaba ensayando. Según se cuenta, de jovencito le cantaba a una muchacha que le gustaba, metido en una cabina telefónica con su guitarra, sacando canciones populares de la época. No tenía dinero, pero tenía descaro romántico.
Y a veces el amor empieza así, sin cartera, pero con valor para hacer el ridículo bonito. La idea empezó a tomar forma cuando Roberto y Javier comenzaron a moverse con la música. Después, invitaron a Salvador Vázquez y a Álvaro Verduzco, y más tarde se sumó Enrique Gómez. Empezaron a ensayar, a acoplarse y a buscar presentaciones en clubes y antros de la zona. No era glamour, era talacha musical. Cargar instrumentos, tocar donde se pudiera, cobrar lo que cayera y seguirle, aunque al otro día tocara trabajar. Así se fue armando el grupo, a puro empuje, a puro ensayo y con más ganas que recursos. Tenía un grupito que se llamaba Los Morros, y así es cuando yo cantaba las canciones de los terrícolas. Al principio se llamaron Los Morros, así, sin tanto perfume, un nombre sencillo, de raza joven, de compas queriendo armar ruido. Pero detrás de ese nombre ya se estaba cocinando algo más grande, porque esos morros no solo querían cantar, querían encontrar una salida a una vida donde todo costaba el doble. Lo que queríamos era darnos a conocer, o sea, el grupo lo empezamos Roberto y yo. ¿Cómo nació el nombre de Industria del Amor? Eso se lo puso un locutor de... ¿Crees que Industria del Amor habría pegado igual si su historia no hubiera nacido entre campo, migración, cansancio y ganas de salir adelante? Cuando nació la única industria que no contamina, y miren amigos, una vez que aquellos muchachos ya traían la música metida hasta los huesos, llegó el momento de dejar de tocar nomás para los conocidos y empezar a buscar una oportunidad más seria. Ahí fue donde apareció Ramex, la disquera que les abrió la puerta para grabar su primer material. Y eso, para un grupo que venía picando piedra, era como encontrar agua en pleno desierto. Porque una cosa era tocar en fiestas y clubes, y otra muy diferente era tener un disco en la mano y poder decir, ahora sí, aquí estamos. Les mandaba mi maqueta, esto es lo que hago, soy Roberto, canto, tengo mi grupito, Los Morros y bla, bla, bla. Pero antes de pensar en discos, estaciones de radio o contratos, había un detalle que resolver. El grupo necesitaba un nombre. Porque una cosa era tocar bien, y otra muy distinta era que la gente te recordara. Luego le llamo a Javier, Javier, ¿sabes qué? Se me hace que tengo una oportunidad aquí con discos Ramex. ¿Cómo? Y pues, ¿qué les digo, amigos? En el ambiente musical, un buen nombre puede abrir puertas o perderse entre la bola. Fue entonces cuando apareció la idea que terminaría marcando su destino. Industria del Amor, ¿por Eso qué? se lo puso un locutor de radio. De radio de aquí de Los Pepe Ángeles. Reyes, el Pepe papá. Reyes. Ah, ok. Pepe Reyes nos puso el Y nombre. Danilo Echeverría. Un nombre que con el tiempo terminaría siendo mucho más famoso que cualquiera de ellos mismos y que acabaría convirtiéndose en una de las marcas más reconocidas de la música grupera romántica. Su primer álbum se llamó No Vale la Pena. Venía con 10 canciones y entre los temas estaban Vuelve, Tú bien sabías y Me haces falta. Todavía no era el bombazo que los pondría en todos lados, pero ya se alcanzaba a escuchar por dónde venía el asunto. Romanticismo puro, letras dolidas y ese estilo de canción que no necesita gritar para pegar donde duele. Tú no me querías y solo fingías tu sí. Y ahí empezó la verdadera talacha, porque grabar un disco no significa que al otro día ya los estuvieran esperando con limusina y camerino lleno de frutas. No, señor. Después de grabar, había que moverse, tocar, insistir, presentarse donde se pudiera y convencer al público una canción a la vez. Luego llegó el disco ¿Dónde estarás? Y con él empezaron a sonar temas como Qué pena, Te amo y Tu traición. Ahí la cosa ya se puso más seria,
porque el grupo empezó a llamar la atención de un público muy particular. Gente romántica, nostálgica, muchos migrantes que escuchaban esas canciones y sentían que les estaban cantando su propia historia. Y ojo con eso, porque Industria del Amor no entró queriendo parecerse a todos. Su jugada fue distinta. Mientras otros grupos se iban por lo bravo, ellos se fueron por lo sentimental. No andaban vendiendo imagen de malotes ni de intocables. Ellos vendían suspiros, promesas rotas y amores que dolían más que zapato nuevo en baile de pueblo. Después vino Mi Dulce Compañera, con canciones como Frente al Altar, Mi Dulce Compañera y Sonarán Campanas. Y ahí el grupo empezó a meterse en un terreno bien poderoso, el de las canciones que se dedican en bodas, serenatas y momentos donde uno anda más sensible que canción de despedida en madrugada. Y es que cuando una canción empieza a acompañar historias de amor reales, ya no depende solo de la radio. Se mete en las casas, en los carros, en las fiestas familiares, en los recuerdos de la gente. Y eso fue lo que empezó a pasarles. Pero el camino seguía pesado. No bastaba con grabar bonito. Había que aguantar viajes, horarios, cansancio, promotores, desveladas y esa presión de que cada disco tenía que superar al anterior. La industria musical puede ser muy romántica en las canciones, pero en el negocio a veces todo se pone más filoso que navaja de barbero. Después llegaron más materiales como Las cosas buenas de la vida y Si te quedaras. Y ahí el grupo empezó a agarrar más fuerza. Si te quedaras se volvió una de esas canciones que el público abrazó con ganas, de esas que uno no canta, uno las confiesa. Si te quedaras. Y el golpe más fuerte empezó a tomar forma con el disco Para ti, grabado en 1992. De ahí salieron canciones como Si lo hubiera sabido, Siempre te amaré y Enamorado de tus ojos. Y ahí sí, amigos, ya no estábamos hablando de una agrupación que apenas pedía permiso para entrar. Ahí Industria del Amor empezó a sentarse en la mesa grande del grupero romántico. Enamorado de tus ojos. Enamorado de tus ojos se convirtió en un tema fuerte en las estaciones de radio, mientras Siempre te amaré también se quedó en el gusto de la gente. Y cuando dos canciones de un mismo material empiezan a caminar solas, eso ya no es casualidad, eso es señal de que el grupo encontró vena. A partir de ahí, el nombre Industria del Amor empezó a sonar con más respeto. Ya no eran solo los muchachos que venían de tocar donde cayera. Ahora eran una agrupación que comenzaba a llenar espacios, a aparecer en programas y a ser reconocida por un estilo muy suyo. Es cuando ya los promotores hacían cuenta y nos pagaban. Después de un mes, les tocó tantos muchachos, los eventos llenos. Y lo curioso es que su imagen también ayudaba. No eran el típico grupo romántico todo quietecito y bien peinadito. Traían un look medio rockero, con cabello largo, vestuarios llamativos y una presencia que hacía que la gente volteara. Era como si dijeran, sí cantamos romántico, pero tampoco venimos vestidos de santos de vitrina. ¿Te imaginas, amor? Esa mezcla les funcionó. Canciones suaves, imagen llamativa y una forma de interpretar que conectaba con la raza. Industria del Amor empezó a convertirse en una agrupación que no solo sonaba, también se reconocía. Y así, con discos que fueron creciendo paso a paso, con temas que se metieron en la memoria popular y con una terquedad digna de músico que no entiende la palabra rendirse, el grupo pasó de buscar oportunidades a convertirse en una referencia de la música grupera romántica. Porque el despegue no les cayó del cielo.
Lo fueron armando con canciones, con carretera, con cansancio y con esa fórmula que a veces parece sencilla, pero pocos logran sostener: cantarle al amor sin sonar falso. ¿Consideras que Industria del Amor se ganó su lugar por sus éxitos en la radio o porque sus canciones terminaron viviendo en las historias personales de la gente? Cuando la fama empezó a tocarles la puerta, y aquí es donde la historia empieza a agarrar sabor, porque poco a poco, Industria del Amor dejó de ser ese grupo que andaba buscándole por todos lados, para convertirse en una agrupación que ya empezaba a sonar fuerte y a llamar la atención. Con canciones como Si te quedaras, Siempre te amaré, Enamorado de tus ojos, Rey de oros y Rosas rojas, la cosa empezó a cambiar. Ya no era nomás tocar donde cayera, ahora la gente los pedía, los reconocía y sus canciones se quedaban pegadas como perfume de ex. Pero sé que algún día tú comprenderás. Pero no todo era color de rosa. Mientras el nombre de Industria del Amor empezaba a sonar cada vez más fuerte y los bailes se llenaban de gente, ellos todavía estaban aprendiendo cómo funcionaba realmente el negocio. Y vaya que les tocó aprender a la mala. En una de esas presentaciones multitudinarias, donde no cabía un alma más y parecía que el dinero estaba cayendo a montones, los integrantes recordaron que apenas les tocaron $1,000 a cada uno. Y nosotros felices de que ya éramos famosos, con 500, pero bien famosos. Pero todos ustedes eran Bien los felices. estelares ahí. Imagínense nomás. El baile lleno, los promotores haciendo cuentas alegres y el grupo creyendo que ya estaba tocando el cielo con las manos. Con el tiempo entendieron que muchas veces los que mejor salían eran otros. Mientras ellos se conformaban con seguir tocando y darse a conocer, había quienes hacían el verdadero negocio detrás del escenario. Pero así era la época, traían más ilusión que experiencia, y más de una vez les vieron la cara mientras ellos nomás pensaban en hacer música. También empezaron a llegar a programas de televisión, de esos donde si salías, la raza decía, estos ya no vienen jugando. En los materiales se menciona que ya se presentaban en importantes programas de televisión en México, y eso para un grupo grupero romántico era como ponerle sello de famosos. ¿Crees que Industria del Amor empezó a saborear la fama antes de entender realmente el negocio? La foto con Gloria Trevi, que encendió el chisme. Resulta que la Industria del Amor llegó a compartir escenario con Gloria cuando ella andaba en pleno relajo artístico, con esa imagen rebelde, medias rotas, energía de tornado y una fama que levantaba polvo donde se paraba. Llegaron a coincidir en presentaciones, camerinos y eventos. Y pues, ya saben cómo es este medio. A veces, dos artistas se saludan, se toman una foto, platican tantito, y al otro día ya los casaron, los divorciaron y hasta les inventaron herencia. Como ser humano, ¿no? Mi respeto hacia ella y a mi esposa. Después le empecé a aclarar, amor, estas son cosas publicitarias. El problema fue que ese chisme empezó a sonar en radio, revistas y pasillos de la farándula. Decían cosas, insinuaban cosas, y la bola fue creciendo hasta llegar a oídos de su esposa. Y ahí sí, amigos, el asunto dejó de ser publicidad y se convirtió en bronca de casa. Tus ojos, esperando poco a poco una... Roberto tenía una foto con Gloria Trevi arriba del tocador. Para él, era simplemente un recuerdo bonito de trabajo, o por lo menos, eso decía, una foto con un artista importante con la que había coincidido en el ambiente musical. Pero para su esposa, con tanto chisme dando vueltas, esa foto ya no se veía tan inocente. Ella terminó pidiéndole que la quitara, porque no le gustaba escuchar comentarios en la radio, ni que le llegaran rumores sobre Roberto y Gloria. Siempre le he admirado mucho su carrera, su forma de cantar, más que nada también. Y el chisme quedó volando como mosca en fonda. La gente empezó a decir que Gloria Trevi era su amor secreto, que si había algo escondido, que si las fotos, que si los camerinos, que si las giras. Las medias, Sí. para salir más rockera. Sí. Sí, ajá, y ya con eso lo empiezan a hacer con que, no, que Roberto de Luz. Ya saben cómo se pone la raza cuando huele tantito a escándalo. Le echan limón, sal y todavía piden otra ronda. Para Roberto, aquello era parte del ruido de la farándula, pero para su casa no fue cualquier cosa. Porque una mentira repetida en radio y revistas también puede hacer temblar una relación.
Pero es que no solo era ese el chisme. También se rumoraba que Roberto le bajaba las novias al temerario mayor Adolfo Ángel. De Adolfo Ángel, pues la gente hace chismes, crea chismes y todo. Con Gloria. ¿Crees que aquel chisme con Gloria Trevi fue puro invento publicitario? ¿O sí alcanzó a moverle el piso a la vida personal de Roberto Verduzco, el día que Industria del Amor se quedó sin voz? Y aquí es donde la historia deja de ser puro romance y empieza a ponerse más enredada que conversación de ex a las 2 de la mañana reclamando por celos. Porque cuando Industria del Amor venía subiendo como espuma, apareció un problema que nadie veía venir. Roberto Verduzco, la voz que la gente ya identificaba de inmediato, tuvo que alejarse por problemas de salud. Y nomás imagínense el susto. El grupo empezaba a consolidarse, las canciones sonaban cada vez más fuerte y de pronto se quedan sin la voz principal. Para cualquier agrupación, eso era una bronca seria. Era como quitarle el motor a una troca en plena subida. Con compromisos por cumplir y grabaciones pendientes, apareció Carlos Catalán. Lo llamaron para entrar al quite y grabar lo que terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más extraños en la historia de la agrupación. La compañía disquera estaba tan nerviosa con la ausencia de Roberto que tomó una decisión bastante curiosa. Cuando salió el disco, A Capa y Espada, evitaron poner fotografías del grupo en la portada, así como lo oyen. Les daba miedo que la gente descubriera de golpe que la voz principal ya no estaba y terminaran rechazando el material antes de escucharlo. Tu mirada me domina más y más. La apuesta era arriesgada, porque una cosa es cambiar de canción y otra muy diferente, cambiar la voz que el público ya tenía grabada en la cabeza. Pero el plan les salió al revés. Lejos de fracasar, A Capa y Espada terminó convirtiéndose en uno de los discos más exitosos de la agrupación. Carlos Catalán grabó canciones como Dos enamorados, A Capa y Espada y Cuando un amor se va. Y contra todos los pronósticos, el público respondió. No te imaginas, amor. Lo más curioso es que al principio incluso querían que imitara la voz de Roberto. Sí, así como lo escuchan. La idea era que sonara lo más parecido posible para que la transición no fuera tan brusca. Pero al final decidieron dejarlo cantar con su propio estilo. Y mientras el disco crecía, también empezaban a crecer los problemas. Porque cuando Roberto regresó después de la promoción del álbum, las cosas ya no eran tan sencillas como antes. El grupo seguía funcionando, las canciones seguían pegando, pero por dentro comenzaban a aparecer diferencias que poco a poco fueron calentando el ambiente. Dos enamorados que nunca se hieren. Cuando regresó Roberto Verduzco, empezaron las diferencias con el resto de integrantes, porque a Carlos Catalán le decían que él solo era un empleado que cobraba por evento, y al no ser tomado en cuenta en los porcentajes de ganancias, decidió salir del grupo. Imagínense el golpe. Mientras afuera la gente veía éxito, aplausos y canciones sonando en todos lados, adentro empezaban a aparecer diferencias por dinero, porcentajes y el lugar que cada quien ocupaba dentro de la agrupación. Y como suele pasar cuando el dinero entra por una puerta, los problemas muchas veces entran por la otra. Lo que parecía una solución temporal para salvar al grupo durante la ausencia de Roberto, terminó convirtiéndose en una historia llena de tensiones, desacuerdos y decisiones que dejarían huella durante varios años. A través de esta canción. Porque al final, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Crees que Industria del Amor habría sido la misma historia si Roberto Verduzco nunca hubiera salido y Carlos Catalán jamás hubiera entrado al grupo? La fama le cobró factura, pero detrás de tantas canciones románticas también había una parte mucho más ruda, de esas que no se cantan en el escenario, pero se cargan en silencio. Y es que la farándula no es puro aplauso, ni puro ramo de rosas aventado desde el público. También trae noche, tentaciones, bares, gente alrededor, fiesta, alcohol, drogas y esa falsa sensación de que no se puede con todo, como si la vida nunca fuera a pasar factura. Y ahí fue donde Roberto Verduzco empezó a pisar terreno peligroso. Que pasé y que sigues pasando, ¿no? De repente hay mucha tentación allá afuera.
en el escenario. El mismo hombre que arriba del escenario cantaba al amor, abajo tuvo que enfrentar una etapa de descontrol. La fiesta empezó a salirse de las manos, el ambiente comenzó a cobrarle caro, y poco a poco, aquello fue pegando donde más duele, en la familia, en los hijos, en los hermanos, en los compañeros y en el respeto que se había ganado. Porque una cosa es andar alegre, y otra muy distinta es que la alegría se vuelva cadena. Cuando el trago, las drogas y la calle empiezan a mandar más que uno, hasta el talento se tambalea. Creo que es así fácil y divertido y lo toman como un mejor que otras personas. La situación llegó a tal punto que Roberto terminó tomando distancia por un tiempo de su propio grupo. No fue una despedida con reflectores, ni un escándalo anunciado, pero sí fue una señal fuerte de que algo estaba tronando por dentro. Mientras el público pedía canciones para enamorarse, él estaba viviendo una batalla que no tenía nada de romántica. Y esa es la parte que muchas veces no se ve, porque el escenario puede estar lleno, la gente puede cantar contigo, pero si por dentro andas perdido, ni el aplauso más fuerte te rescata. Me creía Superman, no Aquaman, sino Superman. creía que las podía todas, ¿no? Con el tiempo, Roberto logró levantarse de esa etapa y dejar atrás los vicios y adicciones. Más temeroso que nunca porque aquella etapa no fue cualquier cosa. Era un ambiente donde la noche siempre estaba tentándolo. Mantenerse de pie también era una forma de cantar victoria. ¿Crees que la fama puede levantar a un artista, pero también empujarlo directo al barranco si no sabe frenar a tiempo? Y después de tantas vueltas, cambios, tropiezos, éxitos, excesos, rumores y canciones que marcaron generaciones enteras, Industria del Amor sigue caminando. 20 años como los que ya pasaron. Claro que ya no es exactamente la misma agrupación de aquellos años. Han pasado integrantes, han cambiado los tiempos, la industria musical se transformó por completo y el negocio ya no se mueve como en los 90. Hoy mandan las redes sociales, las plataformas digitales y las nuevas tendencias, pero ellos siguen encontrando la manera de mantenerse presentes. ¿Qué es lo que está pasando? Y tratamos el problema lo sabemos, encontrarle la solución. Mejor en vez de poner... También han tenido diferencias, como cualquier grupo que pasa décadas conviviendo, trabajando y viajando juntos. Ellos mismos reconocen que no siempre piensan igual, que han tenido desacuerdos y momentos complicados, pero han aprendido a resolver las cosas hablando y buscando lo mejor para la agrupación. Y aunque muchas cosas cambiaron, hay una que sigue igual. Roberto Verduzco continúa siendo la voz más reconocida de Industria del Amor, el mismo muchacho que salió de La Piedad, Michoacán, trabajó en los campos de fresa de California y terminó convirtiéndose en una de las voces románticas más queridas del género grupero. No pasa nada. Hoy, más de 4 décadas después de aquellos primeros pasos musicales en California, Industria del Amor sigue presentándose, sigue grabando, sigue girando y sigue demostrando que el romanticismo todavía tiene un lugar en la música. He tocado batería y se ocupa mucha energía para tocar la batería, y más a la edad que uno tiene, ¿me entiendes? Entonces, Porque mientras existan corazones rotos, amores imposibles, reconciliaciones y parejas buscando una canción para dedicarse, siempre habrá espacio para grupos como ellos. Y ahora queremos leerte a ti. ¿Cuál es tu canción favorita de Industria del Amor? ¿Y qué recuerdo te trae cada vez que la escuchas? Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a Las Intrigas de Gerberín, activar la campanita y regalarnos tu poderoso like para seguir descubriendo juntos las historias, secretos e intrigas de los grandes artistas que han marcado nuestra música. Nos vemos en la próxima.